Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo. Bienvenidos a esta sesión de estudio bíblico. Esta noche, la sesión número 5 de esta serie que comenzamos hace algunas semanas, que es sobre los fundamentos de la Biblia, los fundamentos en los cuales reposa nuestra fe como cristianos. ¿Qué es lo que creemos? ¿De qué se trata esto? Y ha sido a mi criterio muy enriquecedor porque aunque probablemente haya cosas que eventualmente sepamos o sepamos a medias, pero esto nos enriquece mucho y, y nos hace tener la certeza de cuál es nuestra posición en la fe, cuál es nuestra posición en Cristo. Y hoy estamos en el fundamento número 5 y la sesión número 5, que es la salvación del hombre. Se trata de la salvación porque anteriormente estuvimos hablando sobre el pecado y hoy vamos a hablar sobre la salvación. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a orar para poner esta reunión en manos del Señor. A ver, Diana, si me ayuda a orar, por favor, para poner esta reunión en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por una noche más, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos esta noche, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque a través de esta plataforma podemos estar todos reunidos de acuerdo para hablar de tu palabra, Señor. Así que estamos convencidos que aquí se encuentra tu presencia, Señor, porque tu palabra lo dice, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú, Señor. Entrónate en esta reunión, Señor. Ayúdanos, Señor, y que cada palabra de la Biblia que hable nuestra boca, penetre nuestra alma, nuestro espíritu, penetre todo nuestro ser, Señor. Ayuda a nuestro pastor Carlos esta noche, Señor, para que él nos hable a través suyo de tu palabra, que sea la voz detrás de la voz, y nuestra hermana Lore también que estará impartiéndonos hoy tu palabra, Señor. Haz Haz esta noche con cada uno de nosotros lo que tú necesites, que cada uno escuche, que cada uno entienda, Señor. Hoy recibimos este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar este estudio. Primero vamos a ver un pasaje bíblico y luego, déjenme abrir aquí mi sesión de esta noche. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico sobre de lo que se trata esto para comenzar a hacer algunas preguntas. Hoy vamos a hablar de la salvación y vamos a comenzar leyendo algunos versículos bíblicos y luego les quiero hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes. Mejor dicho, yo les voy a hacer dos preguntas, no una, porque una es muy poquito, ¿verdad? Bueno, entonces por aquí tenemos Lucas 24:47 que dice, en su nombre, en el nombre de Jesús, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Primer pasaje de esta noche. Segundo pasaje, segundo versículo de esta noche. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Romanos 8:16, que nos dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tito 3:5 nos dice que Él, se está refiriendo a Jesús, nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Voy a parafrasearlo. Jesús nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar esta noche de que la salvación
es solamente a través de Cristo. Y la restauración y la regeneración es por la obra del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Lo bonito de esto es que la regeneración y la restauración que se da en nosotros una vez que recibimos a Jesús es un proceso continuo del cual eventualmente no nos damos cuenta cuando está ocurriendo, pero de pronto comenzamos a notar cambios. Entonces, yo quisiera hacerles la primera pregunta esta noche. Si, si uno le pregunta a alguien, eh, ¿de qué depende tu salvación? Si uno le pregunta a una persona, ¿qué creen ustedes que puede responder? ¿Qué es lo que normalmente respondería la gente? ¿Qué opinan ustedes? Mucho silencio, nadie quiere opinar. Si le preguntas a alguien, ¿de qué depende tu salvación? ¿Qué creen ustedes que respondería la persona a quien le hagas la pregunta? La mayor parte de la gente, de su comportamiento, como de las obras. No, De las obras, del comportamiento. yo me porto bien, yo ayudo al prójimo. Muchas gracias, Este, Lore. De las exactamente eso, obras. ¿Qué de las decías tú, obras. Jaime? Sí, eso, de las obras, digamos, del yo, de lo que yo hago. Ajá. Muy bien, gracias, Jaime. ¿Quién más quiere De aportar? Cristo, ¿Qué dice Catina? de Cristo. Bueno, de Cristo seguramente lo diría una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Alguien más Claro, quiere opinar? ¿Qué sí, dice Niurka? yo también entiendo que para hacer una buena obra y actuar de buena intención y buena fe, primeramente hay que tener a Cristo en el corazón. Eh, Tú dices que para hacer una buena obra se debe tener a Cristo en el corazón. Sí. ¿Crees tú? no, No, yo no creo. Los no cristianos también hacen buenas obras, algunos, no todos. También Bueno, hacen obras. pero lo que me refiero yo, que para hacer una buena obra, pues primeramente uno tiene que amar a Cristo y tener a Cristo en el corazón, es lo que me refiero. Porque una persona que no hace una buena obra y no tiene a Cristo en el corazón, pues, Yo entiendo lo que tú quieres decir, Niurka, pero fíjate que precisamente este es el meollo del asunto, que, ujú, que hay personas que son buenas personas. Yo conozco muchos que son buenas personas sí, y que como buenas personas hacen buenas obras, pero pero no no, y tienen no a conoce, Cristo. pero no tienen a Cristo. claro, no Oh, tiene, no lo conoce. ok, ok, Es ok. Sí. con quién está teniendo la conversación uno, con un ¿Cómo dice ateo, con Diana? es que depende con quién estás teniendo esa conversación. ¿Qué tal con un ateo, con alguien que no cree? Bueno, Y ¿qué pueden, crees tú que te diría un ateo? pues yo pienso que él puede decir que no existe Dios y que la salvación no existe, que así de sencillo, Pudiera decirte que la salvación no Ujú. existe. Muy eso no bien, existe, fuera y muy listo. bien. Sí, Carlos, tú pudieras hablarle sobre el centurión para que quede más claro para todos, para que la palabra de Dios nos dejó un ejemplo como de eso, de la vida del centurión, que el Señor tuvo misericordia de él, que él era un hombre bueno, que él era dadivoso, que él hacía buenas obras, que él ofrendaba, pero no tenía a Cristo, no tenía la salvación, y el Señor nos dio el ejemplo con él. correcto. En Hechos capítulo 10 se narra la obra del centurión, perdón, el testimonio del centurión. Hechos capítulos 10 y un poquito capítulo 11, que dice que el centurión, eh, él era romano, pero se había convertido al Dios de los judíos y hacía buenas obras, oraba y era bueno, pero él no tenía a Cristo porque él no sabía que Cristo existía. Es decir, eh, bueno, pudiéramos presumir que, aunque él estaba en Jerusalén, pudiéramos presumir que ya había pasado años desde que Jesús había eh,
había sido crucificado cuando eso sucedió, ¿verdad? Tengamos presente que en aquella época no había periódicos, ni revistas, ni internet, ni nada de eso, ¿verdad? Ni Porque si radio. viéramos, perdón, ni radio, no había nada, ni televisión. Entonces, probablemente él no sabía. Entonces, se le aparece, Pedro tiene una visión en un lugar muy lejano donde está el centurión y en esa visión se le dice que vaya donde el centurión porque Dios le dice que vaya allá porque lo va a usar para enviarle un mensaje al centurión. No lo dice así textualmente, pero digamos, ese es el contenido de lo que está allí. Dios lo va a usar a él para llevarle un mensaje. Y al mismo tiempo, al centurión se le aparece un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro, que está en Jope, en la casa de un tal Simón Curtidor. O sea, pasaron las dos cosas como que casi simultáneamente. Y cuando van los enviados del centurión a buscar a Pedro, ya le había, ya en la visión que Pedro tuvo, ya él le había dicho al Señor que lo iba a mandar a buscar. Y bueno, lo cierto fue que se convirtió el centurión, fue salvo, se bautizó él y todos los de su casa. ¿Sí me está entendiendo, Nurka, lo que quiero decir? Porque él era bueno y hacía buenas obras, pero no tenía a Cristo. ¿Ok? Sí, 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 estoy entendiendo. Ok, ahora, eh, bueno, voy a dejar a Lore ya que continúe con la clase. Lore, no sé si usted tiene la posibilidad de mostrar el material o quiere que lo vaya mostrando yo. ¿Cómo quiere que hagamos? Sí, em, eh, ¿de dónde arranco? Bueno, usted puede Eh, arrancar aquí con esta pregunta, por ejemplo, o con esta lectura. Mejor dicho, arranquemos con el fundamento, lo que creemos. ¿Usted lo está viendo ahí? Sí, sí, yo lo tengo acá. Ok, creemos que solo la preciosa sangre de Cristo, usted sigue allí. A ver, espera un cachito. Eh, Mientras Lore busca, les voy a hacer la otra pregunta que les iba a hacer. ¿Alguno de nosotros aquí creció conociendo de la salvación? ¿Alguno de nosotros? ¿No? Sí, ¿Catina sí, yo, sí? ya. Excelente, excelente, Catina. ¿Diana Ujú. creció sabiendo de la salvación? ¿Conociendo de la salvación? Pues yo crecí en un poco de confusión porque pues me llevaba mis tías cristianas a su iglesia, me llevaba mi abuelita testigo de Jehová a su iglesia, me llevaba mis otras tías católicas a su iglesia. Entonces mira que crecí en ese tema de confusión chiquitita y entonces ya ahora grande es que Jesús llega a mi vida como el león de Judá y me dice, yo soy Jesús, yo te voy a rescatar, te voy a salvar, te voy a defender. Y es cuando tuve ese encuentro real con Jesús y supe que ya ha sido salva, pero porque Él tuvo un encuentro conmigo, porque mi niñez Wow. fue esta. Y eso pasó no hace tanto tiempo. Hace unos 5 años más o menos, pastor. 5 años ya de Él me, conocer. él me buscó, Él me defendió, Él hizo todo. O Qué sea, no bendición. fue que vino alguien y te evangelizó. En esos días hubo tanta confusión, tanto problema y ya yo busqué ayuda, busqué una amiga cristiana, entonces mandó a una anciana de una iglesia que orara por nosotros. Duró alrededor de 1 hora orando por nosotros y luego el Wow, Señor hizo esto y el Señor Jesús vino a mi casa y me dijo, yo soy el león de Judá y me levanté a wow. rescatar. Eso fue algo muy sobrenatural, muy Qué especial. Dios, tremendo. Gracias, Diana. Eh, eh, Sandra, ¿y tú creciste conociendo de la salvación o cuándo te enteraste? Pues no, yo crecí con una familia católica, mi abuelita era Sí, profesora de religión, sí, eh, mis
mi mamá y mi abuelita eran las de los rosarios, ¿verdad? Y nosotros los que leíamos las letanías y todo lo demás, pero vamos a ver, lejos de saber que había que bautizarse, bueno, que nos habían bautizado, que había que hacer la primera comunión y confirmación, para uno era como, bueno, voy en línea, así tiene que ser y eso es, pero no tenía claro que yo tenía que estar a cuentas con Dios y que digamos que había un más allá, lejos de cualquier tradición, ¿verdad? Y fue sino hasta que este, un primo del papá de Aarón, en ese entonces vivíamos juntos, nos empezó a llevar a la iglesia cristiana, y me enamoré, me enamoré de esto, me gustó, yo dije, este es mi lugar, entendí, fui entendiendo. Sin embargo, de todo es un proceso, ¿verdad? Estuve como un yoyo, iba y venía, pero ya yo sabía que era ahí donde yo quería estar, hasta que Dios trabajó en mi vida, ¿verdad? Y aquí estoy, y ahora sí firme y tratando de dar frutos. Qué bueno, excelente. Muchas gracias, Ujú, Sandra. Sí, efectivamente, yo diría que seguramente casi todos nosotros venimos de un contexto católico, Ujú, por no decir todos, no sé, Patti, este, y si venimos de un contexto católico, como que tenemos una religión, yo diría que casi que por costumbre, o casi no, por costumbre, hasta que de una u otra manera el Señor nos atrae, ¿verdad? Porque el Señor no se manifiesta. Mire qué bonito ese testimonio de Diana. eh, Espectacular, un testimonio maravilloso. Pero fíjate que lo que le pasó, cómo sucedió con Sandra fue diferente, conmigo fue diferente. Yo creo que yo venía sintiendo el llamado, pero yo me resistía. Eh, a ver, Lore, ahora sí, Sí, mire, después del video, es esto lo que yo pude, ¿no? Dice, del video en considera lo que, adelante. sí, dice, considera lo que dice la Biblia. Y hay una pregunta más adelante que me gustó mucho, que alguna vez nosotros tuvimos que ser rescatados por alguien. Ok, pero No entonces sé si, ahora te dejo con el video, del video en adelante. Guillermo, está atento por favor a ver si me ayuda con el video. Entonces, perdón, el fundamento de esta noche, el que estamos estudiando esta noche, de lo que estamos hablando en esta serie de lo que creemos. Y en esta noche, lo que estamos estudiando es que creemos que solo la sangre preciosa de Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Y que la salvación es personal y es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el amén, arrepentimiento y la regeneración se da por el Espíritu Santo. Es lo que creemos. Lo voy a reiterar. La salvación, que por cierto es personal, yo no me salvo porque mis padres sean cristianos, evangélicos, o porque mi papá sea muy católico, o porque mi papá hace buenas obras. No, la salvación es personal y solamente es por medio de Jesús. Por eso leímos ese versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de mí se llega el Padre. Esa es la salvación, pero lo que es el arrepentimiento y la regeneración se da a través de la obra en nosotros que realiza el Espíritu Santo. Toda persona puede ser restaurada la comunión con Dios a través de la salvación, y eso está disponible solamente a través de la muerte sacrificial de Jesús y garantizada a través de su resurrección. Y quiero que le pongan atención a esto. Mire, que acabamos de pasar, por cierto, recientemente el domingo de resurrección. Garantizada a través de la resurrección, porque si no hubiese habido resurrección, entonces nada de lo que estamos hablando tendría sentido. Esto requiere que nosotros entonces elijamos poner nuestra confianza total en un 100% en Jesús, y no basta con tener algún conocimiento de quién es Jesús o lo que él hizo, porque una cosa es que yo sepa quién es y otra cosa es que yo lo conozca. Es decir, que, mejor dicho, eh, yo puedo saber que Jesús existe, puedo saber quién es, pero una cosa es que yo sepa quién es y otra cosa es que yo lo acepte en mi corazón, que yo lo haya recibido como mi Señor y mi Salvador personal. Y un ejemplo de eso
para los que conocen esta historia, es Nicodemo en la Biblia, que era uno de los fariseos, un hombre de mucha autoridad entre los judíos, sabía mucho de la palabra, pero él sentía que algo le faltaba a él. Entonces, él aceptó a Jesús porque creyó en el Señor. Él tenía la percepción de que a pesar de todo lo que él sabía, de la autoridad que él tenía como sacerdote, como fariseo, que había algo que le faltaba para poder ser salvo, y entendió que eso solamente lo iba a recibir teniendo a Jesús como Señor y Salvador personal. A ver, Guillermo, ¿puedes ayudar con el video, por favor? La historia central de la Biblia es la obra de Dios para salvar y redimir a un pueblo. Ya hemos visto que la humanidad enfrenta un problema muy real. Estamos quebrantados por el pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aunque la Biblia revela claramente el pecado de la humanidad, también revela la obra de Dios para rescatarnos. La Biblia cuenta la historia de la salvación del hombre. Al principio del libro de los Hechos, Pedro y Juan fueron llamados a testificar ante los líderes judíos y se advirtió que dejaran de hablar de Jesús. Los seguidores de Jesús habían realizado milagros y los líderes no estaban seguros de qué hacer. Se sorprendieron por la valentía de Pedro y Juan. Aunque no tenían una preparación superior, hablaron con convicción y poder. Pedro explicó: no hay salvación en nadie más. Dios nos ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Pedro y Juan sabían que la salvación de Dios venía solo a través del nombre de Jesucristo. Esto sigue siendo cierto hoy. El único medio de ser limpiado del pecado es a través de la sangre de Jesús. Pedro y Juan lo predicaron y los seguidores de Jesús llevaron este mensaje al mundo. Ha estado en el centro de la predicación de la iglesia desde entonces. Jesús es nuestro único camino para ser salvos del pecado. El apóstol Pablo también hizo de este mensaje de salvación el centro de su predicación. Él escribió a la iglesia de Roma: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Jesús, esa salvación todavía es nuestra única esperanza de ser libres del pecado. Cuando escuchamos el mensaje de lo que Dios ha hecho por nosotros, somos llamados a responder. Recibimos salvación cuando nos arrepentimos, dejamos nuestros pecados y reconocemos nuestra necesidad de Dios. También ponemos nuestra fe en Jesucristo. Reconocemos que Él es nuestra salvación y única esperanza. Cuando nos arrepentimos y creemos, el Espíritu Santo renueva y regenera nuestro corazón. Por la gracia de Dios, a través de la fe, nuestra relación con Dios es restaurada. Somos hechos herederos de Dios. Recibimos esperanza y vida eterna. Es una historia maravillosa y es nuestra a través de Cristo. Me pregunto si la has creído y la has recibido, o tal vez esta es tu oportunidad. Arrepiéntete, cree y recibe. Jesús te lo ofrece hoy. Esta es la salvación del hombre. Qué belleza. Sí, Me encantó. me encanta porque, y sobre todo cuando dice: no existe otro nombre bajo el cielo en quien haya salvación, solo el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que cuando nosotros, a ver cómo explico esto, cuando nosotros tratamos de explicarle a alguien que no tiene a Jesús, que necesita a Jesús para poder ser salvo, óigame, con argumentos, con sabiduría, no funciona. ¿Saben cómo funciona? Cuando nosotros hablamos bajo el denuedo que nos da el Espíritu Santo. El denuedo se refiere, esa palabra, a la facilidad para hablar. Porque a veces
seguramente a alguno de ustedes le ha pasado que de pronto le van a hablar del Señor a alguien y ustedes a lo mejor no quieren hacerlo, pero es algo como que se les sale, como que, o sea, como que hay que hacerlo y el Señor es quien pone en nosotros las palabras. Y ahí es cuando viene la salvación, o por lo menos cuando se queda la semilla sembrada. Es decir, nosotros bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia inteligencia, por mucho que conozcamos la Biblia, nosotros no somos quienes estamos haciendo la obra. Porque sobre todo cuando se trata de esas personas que son muy humanistas, que no sé si me entienden el término humanistas, esas personas que todo lo analizan desde el punto de vista filosófico o científico. No hay manera. No hay, nosotros bajo nuestra propia inteligencia no hay manera. Pero cuando el Espíritu Santo está allí en el medio, entonces a mí me gusta mucho algo que dijo el apóstol Pablo, que es, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Probablemente cuando yo le hablo a alguien, ya alguien sembró y yo estoy cosechando. Probablemente yo siembro y yo no veo la cosecha, pero alguien la ve más adelante. Yo recuerdo que a mí una vez Sandra me llamó y me dijo, el Señor me dijo que hablara contigo. Yo no sembré esa semilla, seguramente fue la semilla que sembró el primo de su esposo. Pero yo lo que sí sé es que comenzamos a ver una transformación bellísima en Sandra a partir de ese momento. ¿Verdad que sí, Sandra? Entonces, nosotros somos solamente un instrumento del Señor en eso, pero el punto que quiero llegar es que por más de que los filósofos, los humanistas, los sabios, los inteligentes quieran alegar y quieran analizar diciendo, no, pero es que todo depende, todas las religiones llevan el mismo Dios, lo importante es el mismo Dios de todos. En fin, todas esas cosas que dice la gente que no tiene a Cristo, que no quiere aceptar a Cristo, o que dice que lo de Cristo es relativo, que yo creo en Dios, pero no en Cristo. Solo a través de Cristo Jesús se puede obtener la salvación. Amén. Bueno, voy a dejar a Lore ahora sí. Sí, bueno, hay una pregunta que me gustó mucho que dice, dice, ¿alguna vez fuiste rescatado de algo? Y hace la otra pregunta que dice, ¿de qué? Bueno, yo tomo que la muerte, el sacrificio este de Cristo fue mi rescate, porque Él con su sangre me limpió de pecado. Y así podemos preguntar el testimonio a cada uno ahí de los hermanos y si un día fue rescatado, esto te lo muestra como puede ser como un incendio, como un accidente, pero yo lo tomo en este rescate que hizo Jesús en la cruz y que a través de ese rescate él pagó por mis pecados, llevando mis enfermedades, ¿sí? Y bueno, y preguntarle a cada uno de ellos que de esa experiencia del rescate que hizo Cristo en su vida. Cada uno tiene su testimonio. Usted se lo está preguntando. Sí, a cada uno y que ellos en esta noche uno le invita a que puedan tener ese pensamiento, en qué momento llegó Jesús a mi Pero corazón, en qué momento hágale de la mi pregunta, vida, Lore. en qué momento de su vida fue que llegó Cristo y cuando llega Él hace ese cambio. ¿Qué fue lo que le sucedió? Y desde ahí yo creo y tengo fe que el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a cambiar. Hay una transformación a través solo es a través del Espíritu, porque Él es el que nos trae el convencimiento de pecado, solo a través de Él. Amén. Eh, Bueno, y ya él, Diana y Sandra comentaron sobre su conversión. sí, A mí está me escuchando. gustaría escuchar a Guillermo, porque yo sé que Guillermo viene de un contexto también católico y él fue
Guillermo, ¿lo dices tú o lo digo yo? Puedes decirlo tú. Guillermo fue que sacó, literalmente, sacó a sus padres de la Iglesia Católica. Sí, Es decir, pero no. Cuéntalo tú, Guillermo, por favor. bueno, ahí estoy escuchando, la verdad que la enseñanza y, y hay algo que me viene a la mente en mi experiencia y es el hecho de la convicción de pecado, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos escuchar, bueno, sí, yo, por ejemplo, como dice Carlos, el pastor Carlos, venimos de un trasfondo católico donde tenemos, digamos, una formación cristiana, donde sabemos que estamos yendo a la iglesia a los domingos, eh, nos tocaba hacer la comunión y todo, digamos, los sacramentos de la iglesia cristiana como tal, pero es como que no entiendes realmente de qué se trata el pecado, o sea, por ahí no lo dimensionas, o sea, uno como muchacho, yo fue hasta a los 16 años, recién yo empecé a ver a los caminos del Señor y antes de eso iba por tradición a la iglesia católica y es como que no dimensionas lo que es el pecado como tal hasta que viene la convicción de pecado. Yo creo que ahí es donde uno tiene ese encuentro con el Señor, que te das cuenta que realmente mi vida necesita una salvación. Necesito la Tenías salvación. 16 años. 16 años, sí. Fue cuando estaba en unas vacaciones en casa de mi abuela materna y un primo que ya tenía ya rato yendo ya a una iglesia cristiana, me predicó la palabra y esa noche fue donde sentí la convicción del pecado. O sea, era como que yo no entendía bien, o bueno, entendía, bueno, sí, pecado es portarse mal o decir mentiras, pero hasta allí, pero no dimensionaba que realmente el pecado te podía llevar a una condenación eterna, si no entendías lo que es esta salvación en Cristo. Y allí fue donde comenzó mi proceso de conversión al Señor. Y bueno, al principio, como estaba diciendo el pastor Carlos, al principio era difícil porque toda mi familia católica de tradición. Y era complicado predicarle la palabra a yo y papá. Mi papá siendo una persona que, bueno, lo que lo han conocido, no está ahorita en la sala, es una persona que siempre se ha esforzado por leer más, digamos. Él es una persona que siempre lee las letras chiquitas de las cosas, le gusta investigar, indagar, y él siendo católico se sentía como que muy seguro. Entonces cuando empezó ahí una confrontación de palabras, bueno, eso fue un proceso de tiempo, pero bueno, para la gloria de Dios, mi familia empezó a seguir al Señor y también recibieron esa salvación. A mí me contaron que tú le dijiste a tu papá, el Dios que yo conozco no está colgado de alguna cruz. Eso es cierto. No, poderoso eso. Eso fue en una misa, me acuerdo, una misa en una iglesia que estaba cerca de la organización donde vivíamos nosotros allá en la ciudad de Venezuela. Este, y literalmente yo me senté al fondo de la iglesia y era como que no me sentía bien, no me sentía bien. Y papá, ¿pero qué te pasa? Pero bueno, yo sé que estás yendo a la otra iglesia, pero tienes que respetar la familia. ¿Ves? Empezaba por ese lado y yo le di esa respuesta. No sé de dónde me salió esa respuesta, creo que fue el Señor que puso esa palabra en mi boca porque Pero ves, el Espíritu Santo obrando, ¿no? sí, muchas palabras él puso en mi boca en ese momento, también el ponerme a orar por ello, el cambiar, digamos, muchas cosas en mi vida como mi actitud, mi conducta, yo creo que eso predicó bastante en casa y eso fue lo que hizo que poco a poco ellos empezaron a ver, a interesarse más en buscar al Señor de corazón, de verdad. Qué Ujú. bonito y que hoy en día le sirvan al Señor. A ver, Patricia, ¿quiere contar su experiencia? Buenas noches a todos. Yo crecí en una familia católica, estudié en un colegio de monjitas y sí conocí a Dios, tenía una relación buena con Él. Y en una ocasión, por hacerle un favor a una amiga, llegué a la iglesia cristiana. Me gustó muchísimo porque sentí algo muy especial que no había sentido antes. Y diferente a lo de Guille, lo del pecado, pues para mí vino mucho después, porque yo soy de las que me gusta preguntar, de las que me gusta entender, y yo empecé a aprender muchas cosas en poco tiempo y a cuestionar también cosas. Entonces Ah, yo decía, pues lo que me sirva, lo tomo y lo que no, no. Pero Pero claro, yo decía, empecé a ver qué cosas que me han enseñado las monjitas
no eran como me las habían enseñado. Y empecé a mirar muchas cosas y decidí quedarme en la iglesia cristiana. Y empecé, ya después, más adelante, fue que empecé a entender lo que tú hablabas del pecado, de la salvación, de todo eso. Yo me sentía salva siempre, porque pues tenía una relación bonita con Dios y lo que les digo, las monjas nos enseñaban a hacer introspección, a mirar nuestros errores, pero también nos inculcaron cosas que no eran. Entonces, ahí poco a poco y aquí estamos, Qué bonito. aprendiendo más cada día. Y cuéntame una cosa, Pati, ¿y por tu testimonio han venido personas de tu familia a los pies del Señor? Con mi familia ha sido muy difícil, pues los de mi casa sí, los de mi casa sí, pero mis hermanos, muy difícil, mis Muy sobrinos, difícil. yo empecé a llevar a mis sobrinos a la iglesia y muy bonito, pero no, mis hermanas, una le pone un poquito más de atención, pero todavía tiene que ir a su misa, a una iglesia especial, la otra también, pero yo sé que han ido cambiando muchas cosas y Dios los toca, Amén. porque En su tiempo. inicialmente empezaron fue a apartarse de nosotros, porque nosotros nos volvimos aburridos, nos volvimos diferentes. Entonces eso Y, no se, les y, se, gustó ni cinco. y dejaron de invitarte a las fiestas, me imagino. Nos siguen invitando, pero o sea, muchas veces no. Ahora, de un tiempo para acá volvieron a invitarnos, pero a veces yo les digo que no y ya. Y ya, Y mi esposo también dice, no, no, eso no vayamos, porque pues sí, se supone que son sanos, pero hay cosas que no. hay cosas que no. Muchas gracias, Pati. No, Eh, ustedes. Le doy la bienvenida a Rocío Ruiz de Bogotá, Colombia, que es amiga de Patricia y está por primera vez con nosotros. Bienvenida, Rocío. Bienvenida. Yo quería comentar algo sobre lo que dijo Lore, bueno, sobre la pregunta que Lore hizo. En mi caso, fue algo especial porque como la mayoría de los que están aquí presentes, fui criada en un hogar cristiano, católico, y bueno, tenía conocimiento de que había un Dios, que estaba la iglesia, que estaba Jesucristo, que estaba Los santos. todos los santitos, la virgencita, todo eso. Pero yo no, ya a mí me pasaba la de Guillermo, eso de que qué es el pecado, todo eso yo no entendía, yo hice la comunión y todo, yo no entendía nada de eso, pero Dios, a mis 15 años, me enfermé y yo al único que clamé fue a él porque el dolor era muy fuerte, yo me enfermé, se me hundía mi cerebro, mi cabeza se hundía y los médicos decían que yo no tenía nada y yo solo clamé a Dios, clamé al corazón de Jesús y él me sanó. Cuando él me sana, él no solo hizo eso, fue algo tan maravilloso porque yo me acerqué a él por fe, por su amor y misericordia que tuviera por mí, lo que me estaba pasando, que me salvara de esa enfermedad. Y él no solo me sanó, él me salvó ese año. Ese año llegué yo a una iglesia, me invitaron a un evento evangelístico y yo tuve convicción, yo creí en él, yo me enamoré de él a mis 15 años, o sea, ese mismo año el Señor me sanó y me salvó. Fue muy, muy especial. Muchas gracias, Ana. A ver, Lore, entonces, si quiere continuar. No, era esa pregunta que quería hacer y después de unas hojas más adelante, pero si usted quiere seguir, yo por mi parte, yo nací dentro de una iglesia, mi Sí. testimonio, ¿no? Pero eh, hasta los 12 años estuve en una iglesia evangélica, igual me llamaba mucho la atención en querer estudiar la Biblia y como vio, pareciera que era muy escasa la palabra. Era, y si no te la explicaban, si no te la
no te ayudaban, no entendías, porque yo fui hasta los 12 años. Y bueno, y después dejé la iglesia evangélica y ya volví como a los 17 años, pero fui a una iglesia adventista. Y esa iglesia lo que yo aprendí, bueno, estudian la Biblia de Génesis a Apocalipsis y me gustó eso, estudiar la Biblia. Pero también conocí una verdad y, y me retiré porque como que mi mente fue un dolor tan grande, fue como esa separación con Jesús que pasaba ese proceso de la negación. Muchos van a entender. Y fue muy doloroso, es como que mi mente se quería salir mi mente quería salir de mi cerebro, como que mi mente no resistía a todo eso. Entonces me pasó a mí que eh, yo empecé a arrodillarme y a orar y pedir que todo eso no podía ser así, que esa iglesia lo que enseñaba no era verdad, y me tiré contra todo eso y dije, no, no. Y como que empezó a traerme una convicción, el Espíritu Santo empezó a obrar y enseñándome él que era necesario saber esta verdad, porque dice que nosotros morimos juntamente con Cristo a través del bautismo, pero resucitamos. Y yo decía, ¿cómo es esto? Y empecé a estudiar, y Y se había fue dando algo la en mí. transformación. Sí, algo en mí había como muerto, algo en mí, en el espíritu, en mi espíritu, algo dentro de mí había muerto. A la vez ¿vio cuando empieza a entrar la duda? Empieza la incredulidad, ¿vio? Así. Y, y fue un momento muy feo, muy tenebroso, muy oscuro para mi mente y para mi alma. Fue un tiempo muy oscuro en mi vida. Y bueno, Ujú. pero ahí vino el rescate. Bueno, vamos a seguir. Qué bueno, qué bonito. Gracias por compartirlo, Lore. Vamos a seguir avanzando porque se nos va el tiempo. Y 48 son. Perdón, perdón. Sí, aquí lo tengo de nuevo. Vamos a estudiar aquí un pasaje brevemente. Eh, Recordemos que cuando Jesús estaba en su ministerio, los líderes religiosos de los judíos comenzaron a sentir a Jesús como una amenaza. Por cierto, ¿cómo se llama esa serie que está ahora en Netflix? Que es como una versión moderna de la vida de Jesús. Es una versión más reciente, quiero decir, de la vida de Jesús. The Chosen, los elegidos. Esa, The Chosen. Ahí presentan la situación como que los líderes judíos están preocupados por el impacto que puede tener el ministerio de Jesús en la relación de ellos con el imperio romano. Entonces, que ellos creen que si Jesús sigue en su ministerio, eso les va a causar problemas a ellos y les van a prohibir que ellos hagan su culto, sus prácticas religiosas. Esa es la manera como lo plantea en esa serie, es decir, le da como una visión diferente al problema. Lo cierto es que los líderes judíos se sienten amenazados, bien sea por el liderazgo, o supongamos que lo que se dice, se plantea en esta serie sea cierto, que era un problema político, y en realidad sí era, en cierto modo, también tenía un matiz político muy importante porque la gente decía que era el rey y que Jesús era rey, y, y para el imperio romano era intolerable que alguien se dijese rey. O sea, eso era como una falta de respeto y eso le podía ocasionar problemas muy graves. Lo cierto es que los líderes religiosos de los judíos están buscando la manera de acabar con Jesús, no hayan cómo hacer porque él tiene mucha popularidad y entonces lo que hacen es que comienzan a inventarle delitos y lo llevan a las autoridades supuestamente para que lo juzguen,
perdón, lo llevan ante las autoridades para que lo juzguen porque él supuestamente había cometido un delito, porque él se había declarado rey, porque él estaba llamando una insurrección, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en Juan 19, del 1 al 6. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban mientras se acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen el hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, respondió Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Bueno, lo cierto es que hicieron todo lo posible para tratar de que lo crucificaran, de que lo mataran. Jesús reveló una verdad que estaba contradiciendo las creencias y lo que enseñaban esos líderes religiosos, y esa verdad que le enseñaban amenazaba su posición y su poder. Varias veces Jesús había expuesto su comportamiento pecaminoso, el de los líderes, que en realidad lo era, y Jesús nunca había pecado con sus acciones, sus palabras o incluso sus motivaciones. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque no era posible que Jesús pudiese morir en la cruz por nosotros si él hubiese tenido pecado. Porque no podía, a ver, lo voy a explicar a la luz del Antiguo Testamento. Y lástima que no tenemos tanto tiempo, porque yo quisiera poder extenderme mucho en esto e irme a varios pasajes bíblicos. Pero el asunto está así. Esteban, Rocío, Niurka, Lore. Dice en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. La Muerte. muerte. La paga del pecado es la muerte. Puede ser física y espiritual, ¿no, pastor? Correcto. Puede ser Así es. física o espiritual la muerte. Correcto, correcto. Pero específicamente, cuando dice la paga del pecado es la muerte, se está refiriendo a la muerte física. ¿Por qué? Ya le voy a explicar, Lore. ¿Por qué? Cuando Dios saca al pueblo de Israel del Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los lleva al desierto con el propósito de llevarlos en una jornada corta, que a lo mejor iba a ser de solo unos días, se convirtió en 40 años, por causa de la terquedad y la pecaminosidad del pueblo de Israel. Cuando van en el trayecto, están a los pies del monte Sinaí y Dios llama a Moisés a que suba al monte para darle los mandamientos primero y después para darle la ley, que es lo que está en el libro de Levítico. En la ley se establecen una serie de mandatos. Cuando Moisés baja con esos mandatos, Dios se manifiesta al pueblo y les dice, Deuteronomio capítulo 28, si ustedes obedecen todo lo que yo les digo, todas estas bendiciones a ver quién se lo sabe, les alcanzarán. Y las mencionan todas las bendiciones. Pero si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo aquí, entonces todas estas maldiciones les alcanzarán. Entonces Dios le dice, ahí hace Dios un pacto con el pueblo de Israel y le dice, yo voy a ser su Dios, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, yo los voy a bendecir, pero ustedes van a obedecer lo que yo les estoy diciendo que obedezcan, y les da la ley. Sin embargo, la ley establece que ellos no pueden pecar y que la paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, Dios en su misericordia le dice, bueno, si alguno de ustedes peca, porque Dios sabe que la naturaleza del ser humano es el pecado desde el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvieron conocimiento del bien y del mal, y entonces a partir de allí la naturaleza del hombre viene a ser, del ser humano viene a ser pecaminosa, como Dios lo sabe, entonces le dice, bueno, la paga del pecado es la muerte, pero si ustedes pecan, entonces en vez de ustedes morir, no lo dice así exactamente, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para que me entiendan. En vez de ustedes morir, entonces ustedes van a traer un animal que tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, si es un cordero, tiene que ser un cordero de un año perfecto, no puede tener ningún tipo de defecto ese cordero. Y lo van a traer al sumo sacerdote para que el sacerdote lo sacrifica, le corta el cuello, derrama la sangre y lo presenta como un sacrificio. ¿Qué es lo que está haciendo ese cordero? Ese cordero lo que está haciendo es que está redimiendo al pecador. ¿Qué significa redimirlo? Que está tomando el lugar que tenía que haber tomado ¿quién? El pecador. El pecador. Suéltalo, Esteban, que usted está ahí que quiere. El dueño, Dígalo, Esteban, dígalo. No, ya me ganaron el pecador, sí. El pecador, ok. Entonces, el cordero está redimiendo. ¿Qué es redimir? Es tomar el lugar de. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Presentaban sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio y sangre derramada y sangre derramada y sangre derramada. Pero nosotros vimos en el segundo fundamento de la Biblia, de lo que estudiamos en esta serie, que Jesús siempre fue, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y era con Dios y el verbo se hizo hombre, ¿verdad? Jesús siempre fue desde antes de que el mundo fuese creado. Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre existió sempiterno. Dios vive en un eterno presente desde siempre y para siempre. Y Amén. dice la Biblia que todas las cosas existen y fueron creadas por Jesús y para Jesús. Entonces, Dios le plació que él viniera al mundo en forma de hombre a través de María para que él fuese presentado como un cordero que iba a ser sacrificado, que se iba a derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué hace Jesús en la cruz? Está tomando el lugar de nosotros, el lugar que nosotros teníamos que haber tenido, que era la muerte, la toma él por nosotros y a través de esa muerte y esa sangre derramada, nosotros recibimos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Están conmigo? ¿Te iba a decir algo, Lore? Porque yo no la dejé hablar más. Después hay una preguntita que Ok. nos pone, nos dice ahí respecto de la cruz. Sí. Entonces, Dígalo. perdón, yo tengo una duda. Dígalo. Entonces, a ver si voy entendiendo. Jesús tomó el lugar del cordero como sacrificio por nosotros, ¿no? Correcto. Por eso Por los uno de los pecados. nombres de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, por eso es que entonces a él se le nombra cordero. Por eso, porque, ¿no? Por eso. Correcto. Por eso. Ahora, una cosa bien importante que quiero decir, Niurka. Cuando se derrama la sangre de Jesús en la cruz, se establece un pacto. Porque, a ver, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se basa en pactos. Ya algunos de ustedes aquí han hecho conmigo el estudio de los pactos, ¿verdad? Yo no sé si Jaime estaba en aquel tiempo, cuando estudiamos los pactos. ¿Sí, Jaime? No estábamos, pero ya sí hemos ido avanzando en esa parte con otros estudios. Ok. Bueno, yo sé que César sí estaba cuando los pactos. Entonces, la Biblia es pactos. O sea, la Biblia se trata de pactos. Entonces, se hace un pacto que es entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Cuál es el pacto?
a ver, voy a ir un poquito atrás. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas que están escritas por el dedo de Dios, se hace un pacto. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero como un pacto que es un contrato, Niurka, ¿verdad? Un Sí, contrato. Ok. exacto, Un acuerdo. Entonces, según un acuerdo, tiene que ser mínimo 2 partes, ¿verdad? claro. Ujú. Y cada parte tiene una obligación, un compromiso, Sí, una condición. ¿O una sí? condición. Y cada parte tiene además Un derecho. derechos. Derecho. Exactamente. Ujú. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces había una serie de cosas que ellos tenían que cumplir, ¿verdad? Claro. Cuando Dios hace el pacto con Jesús, entonces es el pacto de la sangre que establece que Jesús toma el lugar, o sea, se presenta como un cordero único para tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso se dice que Jesús nos redime. ¿Ok? Ahora Ok. bien, no es que toda la humanidad entera se está beneficiando de ese pacto, Niurka. Ujú. Porque te lo explico de esta manera, Niurka y Rocío y Esteban, me estoy dirigiendo a ustedes porque son como que los más recientes aquí, ¿verdad? Y Katina. Aunque ya sé que Katina me acaba de decir que nació en un hogar cristiano. No es que, ¿cómo le digo yo? Es para todo el mundo, pero no es de todo el mundo el pacto. ¿Por qué? Te lo explico de esta manera. A ver, Esteban, si tú me entiendes. Digamos que tú conduces, Esteban. Tú manejas. Sí, señor. Ok, digamos que tú vas manejando el carro, ¿verdad? Y chocas o te chocan. Entonces, tú llamas a la compañía de seguros y le dices, mire, mi carro, acabo de tener un accidente para que por favor me arreglen el carro. Y entonces te preguntan, ¿sabes qué te preguntan? ¿Y cuál es su número de póliza? Sí, lo primero. ¿Verdad? Y tú Sí. dices, ay, y Y si había que está tener pagada. póliza. Y había que tener, yo no tengo póliza. A mí me dijeron que el seguro me pagaba. Señor, si usted no tiene póliza, usted no puede tener el derecho. ¿Qué es la póliza? La póliza es el contrato. Es decir, la póliza es el pacto. Ujú. ¿Ok? Usted paga una prima anual o mensual y usted tiene una obligación y tiene un derecho. Y la compañía de seguro tiene el derecho que usted le paga, pero tiene la obligación de cubrir si tiene un accidente. Eso es un pacto, ¿verdad? Guillermo alquiló una casa, él paga una tarifa mensual para poder vivir en la casa. Entonces, él tiene un pacto con el dueño de la casa. El pacto es, Guillermo paga mensual y disfruta la casa. Si él no paga, entonces el dueño tiene derecho a recibir la renta. Si no la recibe, ¿qué le va a decir? Usted me tiene Se que va. entregar la casa, Entregar porque la usted no está casa. cumpliendo su parte del pacto. Entonces, el pacto es entre Dios Padre y Dios Hijo. Ujú. Y nosotros nos sumamos al pacto pagando ¿cuánto? ¿Cuánto Nada. pagamos? Solo hay que No, recibirlo. Todo no reconociendo pagamos como fe, nada. pero No pagamos nada porque nos sumamos por gracia, es decir, lo recibimos de regalo. Eso me hace acordar en los años 80, cuando yo vendía seguros, que a veces la compañía de seguro le dice, su póliza expiró, pero le vamos a pagar por gracia. O le dicen, eso no está cubierto en su póliza, pero se lo vamos a pagar por gracia, porque esto es un buen cliente. Ay, pero Ese eso fue ya el no consumado, existe. ¿Perdón? Eso ya no ese fue, existe. Ya no existe. ¿Qué decía el otro? No. eso es el consumado, es lo último, Correcto. la última palabra de Cristo. Excelente, excelente. Consumado es cuando Jesús está ya a punto de dar el último suspiro, dice consumado es, porque en ese momento es cuando se está consumando el pacto. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo somos nosotros parte de ese pacto? Por gracia, pero hay que firmar el contrato. ¿Ok, Niurka? Sí.
¿Cómo firmamos el contrato? Con la fe. Dígame dónde firmo. Aceptando a Cristo, nuestro corazón. Claro. Aceptando a Cristo por fe Por fe. como Señor y Salvador personal. ¿Y cuál es la fe, Lore? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que Jesús vino a la tierra, ¿no? Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Muy Sigue bien. intercediendo por nosotros actualmente. Muy bien, Romanos 10, 9, 10, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Porque el Mesías se habla de él desde el libro de Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento que habría de venir. Perdón, ¿eso es Romanos 10? 9, 10. 9, 10. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10. Ahora bien, quiero decirles algo importantísimo. Me perdonan porque es que yo cuando hablo de esto como que me apasiona. Quiero decirles algo importantísimo. A ver, en casa de algunos de ustedes tal vez había cuando ustedes estaban pequeños un cuadro en la pared que estaba muy de moda hace años, que era el de la última cena. Sí. Yo. Todavía lo tienen en mi casa. Todavía lo tienen en la casa. A mí me causó gracia porque parece que el fotógrafo les dijo, pónganse todos de aquel lado para que salgan en la foto. Sí. Ok. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles en la cena? O sea, ¿qué es lo más importante que le dijo? A ver, Patricia, ¿usted lo quiere decir? Cerró la cámara, Pati. Les dijo que hicieran eso en conmemoración de él. Muy bien, ¿que hicieran qué? Que en la cena. Comieran el pan. Partió el pan y entregó la sangre y dijo que la sangre era la que le iba a derramar por nosotros y que el pan era su cuerpo y que lo hiciéramos en conmemoración de él. Correcto. Jesús dice que levantó la copa con el vino y les dijo, esta es la sangre, a ver, ¿alguno se lo sabe de memoria? La sangre de Jesús. Derramada por vosotros. La sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Qué significa alianza? Significa, esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Porque a partir de ese momento se está celebrando un nuevo pacto. Y nosotros, entonces, al tomar de esa sangre, es decir, al unirnos a esa alianza, entonces recibimos el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Por eso dijo Jesús, coman este pan y tomen este vino, este fruto de la vid, en memoria de mí. Por eso nosotros celebramos, anunciamos la muerte del Señor. Y somos parte de ese pacto, de esa alianza. Sí, Perdón, entonces, la última cena, lo que simboliza es un pacto. Indudablemente. Ok. No, más que simboliza, Niurka, es que se está realizando un nuevo pacto. Que se concreta en la cruz. Se firma la cruz. Y me gustó mucho, exactamente, y me gustó mucho lo que dijo Lore cuando Jesús está en la cruz ya, el último momento consumado, es decir, aquí se está consumando el pacto. Sí, Carlos, pero es importante que le expliques a Niurka el por qué Jesús estaba ahí sentado con ellos celebrando ese evento. Ellos estaban celebrando eso en memoria de la salida de los egipcios, o sea, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto fue protegido por la sangre y ellos no murieron. Ok, gracias, Ana. Ay, gracias, Ana. Sí, Lo iba a decir no y ya me estaba yendo. ¿Qué decía Niurka? Sí. Que muchas gracias, Ana, porque si no, no entiendo.
Ok, Ahora Sí, yo ok. sé, Niurka, ya yo pasé por ahí. Ok, gracias, Ana, gracias, ya, gracias. yo lo tenía en mente y ya se me estaba yendo la onda. Ok. Ok. No, y viene qué vacilón, porque la semana pasada que estaba aquí mi nieta, que tiene 7 añitos, me pregunta, abuelo, ¿qué es eso de la Pascua? Ella es muy curiosa y le gusta leer la Biblia. Y apenas está aprendiendo a leer, ¿se imaginan? Ah, qué linda. Sí, entonces dice, abuelo, ¿qué es eso de la Pascua? Explícame. Entonces yo le dije esto. La Pascua se celebra la primera vez con la salida de los judíos del pueblo de los judíos, o sea, del pueblo de Israel de Egipto. Cuando la última noche que ellos están en Egipto, Niurka, es la Ujú. noche cuando viene el ángel de la muerte a matar a los primogénitos. ¿Ok? Y Ok. entonces el Señor les dice que ellos tienen que sacrificar un cordero por familia o por cada, si la familia es pequeña, que se podían unir 2 familias y sacrificar un cordero, que tenían que comer la, la, Una ofrenda. exactamente, comer Hierbas la sangre amargas. con panes sin levadura, porque sin levadura era, porque era rapidito, porque no había tiempo de leudar el pan. Entonces era pan sin levadura. Y entonces les dijo a ellos que Que marcaran. rociaran los dinteles de las puertas de sus Ah, casas sí. con la sangre de ese cordero para que cuando viniera el ángel de la muerte matando a los primogénitos no entrara en esas casas. Oh, sí. Y murieron los primogénitos de los egipcios, pero no murieron los primogénitos de los judíos. Sí, eso lo pude ver en una película que también, una película que habla de la vida de Hay Jesucristo. una serie ahorita en Netflix, por cierto, que se llama Moisés. ¿Se llama Moisés, Ana? Sí, sí, se llama Moisés. Ok, por cierto, ok. Entonces, ahí es Mm. cuando se celebra la Pascua la primera vez. Entonces, cuando ya ellos salen, el Señor les dice que ellos deben celebrar todos los años la Pascua para recordar que Dios los libertó de la esclavitud. Ay, Dios Por mío, la sangre del cordero. qué lindo esto. Mm. Para que ellos recordaran siempre y para que se lo enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a todas las descendencias, que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Todos los años tienen que celebrar la Pascua. Entonces, cuando Jesús celebra la Pascua, Él renueva el pacto. Es decir, no es que renueve, es que Él hace un nuevo pacto que no es que deroga el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de Moisés al pie del monte Sinaí. No es que lo deroga, es que lo cumple, que es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque a través de ese cordero sacrificado se cumple lo que está establecido en la ley. ¿Sí me dejo entender? Amén. Y entonces cuando nosotros conmemoramos la muerte, recordamos la muerte de Cristo y tomamos la cena del Señor Niurka, Ujú. lo que estamos es recordando que Jesús murió por nosotros y que nos rescató de la esclavitud del pecado. Wow, Eso es lo hermoso de esto. qué bonito. Y cuando comemos el pan, estamos recordando que Él dio su cuerpo por nosotros, que su cuerpo fue cortado por nosotros en esa cruz. Y eso es lo que Jesús quiere que conmemoremos. Por eso, les voy a decir algo, que no me lo tomen a mal, por favor, con mucho respeto les digo esto. Dicen los testigos de Jehová que nosotros no tenemos que celebrar la Navidad porque Jesús no nos mandó a celebrar su nacimiento. Y es verdad, Jesús nos mandó a celebrar su muerte, lo cual hacemos cuando tomamos la cena del Señor, que los católicos lo llaman la comunión. ¿Están conmigo? Sí, ¿y nosotros cómo lo celebramos entonces? Tomando la cena, en las iglesias cristianas se toma la cena del Señor, el pan y el jugo de uva. ¿Oh, sí? Ajá. Amén.
Lore, perdone, yo le quité el tiempo a Lore. Sí, pero No, fíjate está qué bien. bonito la pregunta que está haciendo. Y entonces también lo puedes hacer en casa, porque ya hoy tienes el conocimiento y puedes sentarte y decir, Señor, hoy quiero presenciar, partir el pan en tu nombre y quiero tomar el vino en tu nombre, Señor, haz en mí, ¿verdad? Lo que hoy recuerdo, Señor, lo que hiciste y yo quiero ser parte de ese pacto. Correcto. Lo puedes hacer en tu casa con toda libertad. Claro. Aunque, o sea, lo correcto es que te congregues y una vez al mes, usualmente las iglesias lo hacen para todos los miembros, para todos los que participan, eh, pero ya lo estás entendiendo y ya lleva tu tiempo, ya el Señor te va a Sí, guiar y Yo te te va a introducir recomendaría, en... Niurka, que te busques una amén. iglesia cerca de donde tú vives. Sí. Dónde vives tú, Niurka? Estoy ahora viviendo aquí en Georgia, en Richmond Hill. Ah, yo pensaba que estabas aquí en el sur de la Florida. No, me mudé hace como 2 meses. Ya, Estoy acá viviendo en casa. Bueno, mi hija vive aquí en Georgia. bueno, yo te Ujú. iba a recomendar alguna iglesia en Miami, pero Sí, Ah, pero alabado. siempre hay una iglesia cerca. Yo creo que tú se lo escribes a Google y Google te dice dónde Sí, llegar. ¿verdad? Yo he Tú le dices tratado. iglesia cristiana cerca de mí y te va a llevar, sí te bueno, lleva. siempre hay. Hay Sí, que tratar de buscar una iglesia que tenga muy sana doctrina, porque Claro, pero ya ahí va bien el proceso del discernimiento del Señor que la guíe, ¿verdad? Vamos a orar por ella para que encuentre ese lugar. sí, así es. gracias, amén, amén. Bueno, gracias, Nurka, por las preguntas, porque es que a mí me gusta que me hagan las preguntas porque eh, así como que uno explica mejor, ¿verdad? Y sí, es que yo quiero aprender y no quedarme con dudas. Bueno, espero que esta noche haya aprendido algo. Lore, Sí, Hay 3 preguntitas nomás para hacer que dice, ¿qué es lo más impactante de la escena de la muerte de Jesús en la cruz? Una. Después dice, qué te hace saber que Jesús soportó voluntariamente la cruz acerca de su amor por las personas? Después dice, y la última dice, ¿de qué manera el saber que Jesús murió por nosotros debería cambiar nuestra forma de vivir para Él? Y yo la primera puedo decir, yo veía la película de Jesús, la crucificación, cuántos son los latigazos y todo eso, y cómo él tiene que cargar la cruz. Y yo lo único que hacía, y cuando comenzaba la película, lloraba, y lo único que decía, perdón, perdón. No sé, era algo así, era algo que me tocaba tan profundo. Y yo en ese momento ahora yo le pido al Señor que tanto como a mí y a cada uno de los integrantes de esta noche, yo le pido al Señor que sea Él sanando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, limpiando nuestra conciencia y limpiando nuestra alma, nuestras emociones que las sane, porque yo decía, y yo me preguntaba, Señor, ¿esto debe ser emocional o debe ser emoción mía? O, y no, yo veía que había sido tanto el sufrimiento que Él había tenido por nosotros que yo lloraba. amén. Claro. Bueno, y vamos ahora a ver esta última, Lore, ahora que tú la mencionaste. Y me gustaría que ustedes me comentaran qué opinan sobre esto. ¿De qué manera el hecho de saber que Jesús murió por nosotros en la cruz debería cambiar nuestra forma de vivir para Él? ¿De qué manera la manera como Él murió por nosotros debería cambiar nuestra forma de vivir para Él? ¿Quién quiere decirme? Bueno, yo creo que es en mí un eterno agradecimiento. Gracias por su misericordia. Gracias porque yo no voy a pasar por eso. Muy bien, gracias. ¿Quién Yo, más? yo también Diana. me siento muy agradecida por todo lo que ha hecho en mi vida y en la de mi familia. Hace un rato obvié un dato muy importante y es que Esteban fue el que nos llevó a la iglesia cristiana. Esteban fue el que ¿En eligió al serio? Señor aquí en mi casa y Esteban fue el que me llevó a mí. Primero llevó al hermanito y esos ¿Qué días nombre Jorge, poderoso?
Ese día Jorge se volvió más católico que siempre. Yo creo que Esteban le dará risa que esté contándolo, porque entonces cuando Esteban llevó a Nicolás a la iglesia, Jorge se molestó. ¿Cómo que lleva al niño si él todavía, yo soy su tutor, yo decido si él va o no va a la iglesia? Esteban se ríe. Y esas semanas que siguieron, me llevaba más a misa. Vamos a misa. Y Jorge iba a la misa hasta que mira que el Señor me lleva a mí y luego lleva a Jorge y así estamos los cuatro asistiendo a la iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios por eso? ¿Cómo no estar eternamente agradecida por enseñarnos el camino, la verdad y la vida mía, mi Qué familia? lindo. Eso me alegra muchísimo, Diana, de verdad que sí. A ver, ¿quién más quiere decirme? Yo creo Esteban. que a mí me gustaría añadir algo allí y es no solamente estar agradecido, sino cuando nosotros empezamos a seguirlo y a conocer más de su vida, es como una manera de honrar ese sacrificio que ha hecho por nosotros. Amén. Claro. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Pati. Cuando uno está agradecido, uno también quiere dar y como retribuir. Entonces, si Él dio su vida por mí, ¿por qué yo no la puedo dar por Él y por los demás? Porque también nos dio un ejemplo. Él entregó por todos. Igual nosotros tenemos que hacer, entregar lo que podamos, lo que tenemos a los demás. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso, Patricia? Yo quería decir, Amor, Disculpa un segundito, Lore. Eso que usted acaba de decir, Patricia, bíblicamente, amor, eso es el concepto de amor. Qué bonito. Eso es el concepto de amor. Seguir los pasos de Jesús de esa manera. Y me encanta que lo hayas dicho. Si Él se dio a sí mismo por mí, ¿por qué yo no darme por Él y por otras personas? Eso es amor. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo, Sí. que al igual que Diana, Esteban y Guillermo, ¿verdad? O sea, Dios usa las personas para que nosotros nos podamos acercar a ellos, pero algo muy bonito es que utiliza también a nuestros hijos. En el caso de Esteban y Guillermo, ¿verdad? Que ellos fueron jalando a sus papás poco a poco, que ellos fueron el instrumento. En mi caso fue Aarón, a pesar de que yo ya era conversa, me había alejado y situaciones que estábamos viviendo en familia bueno, yo siempre le pedí a Dios que Aarón fuera a la iglesia y Aarón no quería, ¿verdad? No, era la rebeldía. Y Dios puso en el camino a una persona que lo empezó a llevar a él a la iglesia y por consecuencia de eso, él también nos empezó a llevar a mí, a mi esposo. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios, verdad, por esas bendiciones? Porque hoy uno sabe que tiene hijos buenos, que son personas de bien, que uno puede estar tranquilo, ¿verdad? Porque Él los guarda y tienen conocimiento de su palabra. O sea, eso no hay como agradecerlo. Y lo que dice también Rocío, perdón, Patti, que qué bonito que es porque cuando uno se siente agradecido, uno también quiere hacer algo para poder sopesar eso, ¿verdad? Ok, ¿cómo voy a agradecer yo todo esto que he recibido? Y el Señor también nos llama a servir, para que puedan también, o al menos sentir que uno está dando algo de todo lo que ha recibido por gracia de Él, ¿verdad? Y Él nos llama también a servir, a ayudar, a colaborar. Y ahora, digamos, Niurka, que está buscando una iglesia, ojalá la encuentres y te sientas cómoda y te guste. Y ojalá el llamado de servir también esté en tu corazón y vas a ver qué Amén. rico que es poder servirle al Señor, devolverle un poquito de todo lo que Él nos ha dado. Amén, gracias. Estaba Así yo viendo, será. amén, estaba yo viendo unos videos ayer que no tienen nada que ver con fe, sino con negocios, pero que también aplica en lo que respecta a la fe. Mejor dicho, es que tiene más que ver con fe que cualquier cosa. Dice que los dos momentos más importantes en la vida de una persona, de un ser humano, son cuando nace y el Cuando otro, vuelvan a nacer. no, cuando descubre para qué nació, Su propósito. su propósito.
Exactamente, a eso me refería. Indudablemente que el nuevo nacimiento en Cristo es el acontecimiento más importante de todos nosotros, sin duda, pero este pensamiento, lo que dice es eso, que cuando nace y cuando descubre, ¿para qué nace? Cuando descubrimos nuestro propósito, Niurka. Y les digo honestamente que es que no hay manera de expresarlo, ¿verdad? Lo bonito que es servirle al Señor. Así Así. que Niurka, la invitación a que Vea, busque Paz, eso. vea, yo Dígame. hablando del instrumento que utilizó, que Dios le dio a Aarón para llamarnos a nosotros de nuevo a la iglesia. Le voy a presentar a mi nuera. Sin saberlo yo, mi nuera es cristiana, su familia es cristiana. Ah, qué bonito, hola. Hola. Y ella fue la que jaló a Aarón a la iglesia Ah, y mira. por consecuencia se llama Ashley. Bueno, bienvenida por aquí. Muchísimas gracias, linda noche. Igualmente, un placer. Bueno, Y mis aquí está queridos Aarón, también hermanos, les mando saludos, Paz. igualmente van de vuelta. Mis estimados hermanos, vamos a terminar por esta noche. A ver, Lore, si nos quiere dirigir en oración para cerrar esta noche, Lorena. Bueno, amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento precioso de escudriñar tu palabra y de que cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, pueda haber entendido y que esta palabra quede en lo más profundo de su ser, Señor. Y te pido que renueves su conexión contigo, Señor mi Dios. Y también yo te pido por su entendimiento, por su sabiduría, por el conocimiento, Señor. Limpia sus mentes, Señor, también su alma. Y, y ayúdanos, porque solamente a través de tu espíritu el convencimiento de pecados, Señor. Te damos las gracias, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria. Y, Señor, despídenos en paz y en comunión y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, bienvenidos todos a el periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.